Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es el querer como el hacer proviene del Espíritu. Si hay un hecho grandioso que ha ocurrido en esta humanidad es que la vida de Dios le fue impartida al creyente. Y en esta vida está una naturaleza, una mente, un gobierno. Es una vida activa, es una vida que opera dentro de la vida del creyente. Es como una semilla, está un ADN, un potencial, está la vida. El ADN nos hace ver en la semilla que si es una manzana, va a producir manzana. Pero también esta semilla tiene una vida orgánica que nace, crece, se reproduce y muere, pero esa es la vida de una semilla. Nosotros tenemos, como Juan dice, la simiente de Dios, la vida de Dios. Y esta vida de Dios no muere, esta vida de Dios es eterna. Pero esta vida de Dios contiene una naturaleza, que es la naturaleza divina. Por eso es que Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. El creyente ya porta esa naturaleza divina. Esta vida que hemos recibido es una vida activa, una vida que está operando en la vida del creyente. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la vida de Cristo gobernando, es la vida de Cristo obrando en cada uno de los creyentes. Cuando Pablo dice, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, en esta carta de Filipenses 2:13, está hablando de que hay un obrar de Dios, un obrar en la vida del creyente. Ya no es el obrar del creyente independientemente de Dios. No puede haber dos personas, eso entendamos que se trata de una sola persona. Y esta persona tiene una mente que gobierna. Por eso es que Gálatas dice, porque los deseos del Espíritu. Habla de los deseos del Espíritu. Todos los creyentes tenemos esta vida de Dios. Tenemos la vida del Espíritu activa, obrando, guiando. Dice que esta persona, entendiendo el concepto de persona, que es aquella que tiene pensamientos, emociones y voluntad. Una persona puede ver, oír, pensar, sentir, actuar. Ese es el concepto de persona. Pero esta persona se ha impartido en la vida del creyente. Es la vida del Espíritu o la vida de Cristo la que está en nosotros. No hay en el creyente dos personas. Hay una sola persona. No hay duplicidad de personas en la vida del creyente. Sino en la psicología estaríamos hablando de un trastorno de personalidad múltiple o actualmente como se le llama un trastorno de identidad disociativa. No existen dos personas, solamente una persona es la que porta el creyente. Y esa persona es la que está en nosotros ahora. Él es el que te guía, Él es el que te enseña, Él es el que te da el dominio propio. En Él se expresa el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Todo eso está en esta persona. Y el creyente está siendo guiado por esta persona para que Dios obre el querer como el hacer. Esta es una acción del Espíritu. No nace de tu alma. Esto está en tu espíritu. Por eso es que el tema dice el querer como el hacer proviene del Espíritu. Esto no proviene de tu alma.
Tu alma no puede producir ese querer y el hacer. Esto proviene únicamente de Dios. Dentro de su diseño, el hombre ha sido hecho con cuerpo, alma y espíritu. Y la vida de Dios nos ha sido suministrada en nuestro espíritu. En nuestro espíritu se halla la vida de Cristo. Entonces todos los deseos, ese querer como el hacer proviene del espíritu. Por eso es que la carta de Filipenses dice, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces la fuente de ese querer, de ese hacer, no es tu alma, sino tu espíritu. Tu alma es la que se alinea en razón de ese querer y ese hacer. Pero ¿cómo es que el alma empieza a alinearse en razón de ese querer y ese hacer que proviene del espíritu? Esto es mediante el conocimiento. Porque cuando una persona empieza a conocer a Cristo, todo lo demás pierde valor. El problema en muchos creyentes es que dicen, me falta ese deseo, ese querer por leer la palabra de Dios, orar, servir, cuando el problema es la falta de conocer. Los hombres que conocieron a Cristo, sus vidas fueron impactadas, sus vidas cambiaron. A Pablo no lo cambió las reglas, regulaciones, las normas. A Pablo lo que le cambió es cuando le fue revelado la vida de su Hijo Jesucristo dentro de él. Por eso es que en la carta de Gálatas 1:16 dice que a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. Lo primero que impactó la vida de Pablo es que Dios le reveló que él portaba la vida de su Hijo Jesucristo. Cuando Pablo se da cuenta de este hecho grandioso, su vida cambió. Pero no es la vida de él, sino la vida de Cristo obrando, la vida de Cristo operando dentro de él. Y lo relata en las cartas dirigidos pues a los colosenses, que había un misterio que estaba oculto por siglos y edades, pero que Dios lo ha dado a conocer a sus santos. Las riquezas de la gloria de este misterio que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria es Cristo en vosotros. Ya Pablo lo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es vida de Dios, es el obrar de Dios. Pero cuando el hombre empieza a conocer más y más de Cristo, se despierta en él el deseo, se despierta el querer en él y se apaga el deseo por lo otro. Hay un deseo de Dios que empieza a brotar, que empieza a surgir en él, pero son los deseos del Espíritu de Dios. Por eso es que Gálatas 5:17 dice, porque el deseo del Espíritu es contra la carne y de la carne contra el Espíritu. Hay un deseo, pero un deseo que proviene de Dios. Y este deseo está alineado con la voluntad de Dios. Este deseo tiene que ver con la obra de Cristo. Este deseo tiene que ver con la persona misma de Cristo. Tiene que ver con todo lo que Cristo Jesús ha logrado en la cruz a través de su obra completa. Este deseo de Dios no surge de ti. La fuente no eres tú. Esto es un acto divino, un acto donde Dios, con el único que se relaciona, es con su Hijo Jesucristo. Dios no ha venido a satisfacer tus deseos personales. Y claro, hay muchos deseos personales que tenemos. De repente de una casa, un carro, una relación, o los deseos de los ojos, deseos de la carne. Dios no ha venido a producir esos deseos en ti. El único deseo de Dios tiene que ver con la persona de su Hijo Jesucristo. Él no ha venido a cambiar tu vida,
sino a darte su vida, a colocarte en la vida de su Hijo, porque el que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida de Dios. Eso dice Juan. Dios con el único que se relaciona es con su Hijo Jesucristo. Y cuando uno empieza a conocerlo más a Él, empezará a brotar los deseos del Espíritu. ¿Y por qué estamos hablando del Espíritu? Porque cuando Jesús estuvo aquí ejerciendo su ministerio terrenal, Él dijo respecto al Espíritu, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, versículo 14. El Espíritu Santo quien empieza a glorificar a la persona de Cristo. No tiene que ver que el Espíritu Santo venga a satisfacer tus deseos personales. El Espíritu Santo no ha venido a tu vida a mejorar tu vida. Al contrario, la Escritura dice que en la cruz, cuando Jesús muere, hay un acto de inclusión, no solamente de sustitución, que Él nos reemplazó. Ahí en la cruz, Él tomó nuestro lugar ahí en la cruz, sino que hubo un acto de inclusión. Y en este acto de inclusión, la muerte de Él fue también nuestra muerte. Por eso ya Pablo empieza a decir, porque habéis muerto y vuestra vida ahora está escondida en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Es vida de Dios la que está en nosotros. Pero estamos viendo que el Espíritu es el que empieza a obrar para revelarnos a Cristo. En la medida que vamos conociéndolo y más a Cristo, ahí surgirán los deseos de Dios, el obrar de Dios. En la medida pues que vayamos conociéndolo, el alma va a ser renovada. Y cuando el alma empieza a ser renovada, ésta se someterá al Señor y el querer y el hacer será manifestado recién en nuestra vida. No puede ser que un creyente, sin que esté en contacto con la palabra de Dios, pueda surgir el deseo y ese querer en su vida. No hay ese querer y el hacer cuando no hay un alma renovada. Por eso es que la carta de Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo mismo que está citando la carta de Filipenses 2:13, cuando dice que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios tiene que ver con conocer al Hijo. Está centrada en la persona del Hijo. En el Hijo está revelado el propósito eterno de Dios. Impartirnos la vida de Cristo, pero también que Cristo sea conocido, formado en nosotros y expresado. Que Cristo gobierne nuestra vida. Es el todo de Cristo. No hay nada del hombre. Es el todo de Cristo. Decíamos en la parte introductoria que todos los que vienen a Cristo, su vida es impactada. Todo aquel que ha tenido una conexión con Cristo, esas vidas fueron impactadas. La mujer que tenía el flujo de sangre, esta mujer tenía un conocimiento previo de Cristo, había oído acerca de Cristo. Y cuando ella expresó ya su fe, dijo, si tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana. Y efectivamente, ella cuando se acercó y tocó el borde de su manto de Jesús, poder de Dios salió de Jesús. Y en el acto, ella fue sanada. O Zaqueo, cuando empieza a escuchar las palabras de Cristo. Evidencias de cambio en la vida de Zaqueo respecto a su mayordomía. Empezó a entregar aquello que había pues tomado de los demás. La mujer samaritana, cuando empieza un diálogo con Jesús ahí en el pozo,
en Samaria. Ella le mencionó que este pozo era de Jacob y que ahí se habían reunido sus padres. Y ella empezó a sacar agua de ese pozo y Jesús le habló del agua de otra fuente, que esta agua provenía pues de él. Era un agua para vida. Y ella empezó ya a disfrutar de esta agua y su vida cambió notoriamente. Cambió de manera de que el impacto de ese conocer a Cristo fue llevar el evangelio a toda su ciudad. Empezó a hablar de Cristo. Muchos conocen a Cristo solamente como una doctrina, un tema, pero Cristo es mayor que una doctrina o un tema teológico. Cristo es una persona. Usted puede tener un rótulo que dice veo a Cristo. Y hay otro que sí ha tenido directamente la experiencia de ver a Cristo, disfrutar de Cristo. O sea, el rótulo no garantiza nada. Son cosas distintas. Por eso la Escritura dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, no es un asunto de decir, es un asunto de conocer. Conocer como experiencia, no como un acto doctrinal o tema teológico. Jesús no es una doctrina o un tema, Jesús es vida, es una persona, es Dios mismo. Esa es la diferencia, pero por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver, para que puedas entrar. Hay un acto que diferencia de un conocimiento natural a un conocimiento por experiencia. Hay deseos también que no provienen de Dios, que son los deseos de la carne. Estos impiden el obrar de Dios. Estos no se ajustan a la dirección de Dios. Pero para que esto no ocurra, hemos estado hablando también de que necesitamos renovar nuestra mente. Porque en la medida que empezamos a conocer a Cristo, su obra, en esa misma medida, lo que vas a hacer es anular, matar esos deseos de la carne. Porque tu alma empieza recién a someterse al Espíritu. Por eso vamos a encontrar que en las Escrituras dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos capítulo 8. Versículo 13. La única manera de poder hacer morir los deseos de la carne, las obras de la carne, es mediante la vida del Espíritu, mediante los deseos del Espíritu. Y para que esto ocurra necesitamos renovar nuestra mente, conocer la palabra de Cristo. Ahí vamos a recién permitir el obrar del Espíritu. Porque en el hombre caído, él desea naturalmente lo suyo propio. Pero cuando recibes la vida de Cristo, Dios comienza a producir en ti sus deseos. Deseos que no surgen de ti, sino que provienen de Él. El deseo de conocerlo, de amarlo, de agradar a Dios, de servir. El deseo de conocerlo. Todo eso proviene del Espíritu. El deseo de ver a Cristo, de conocer su obra, todo eso proviene del Espíritu. Y la acción del Espíritu no está en contra de la obra de Cristo, al contrario, resalta la obra de Cristo, te lleva a mirarlo a Cristo cada día. No está al margen de la obra de Cristo, sino al contrario, hace que tú coloques tus ojos en Él. Que mires continuamente a Cristo. No te mires a ti mismo. No mires lo tuyo, sino lo mires a Él continuamente. Es un mirarlo cada día, pero un mirarlo a través de la palabra. Un mirarlo a través de la acción del Espíritu de Dios. Solamente eso va a hacer de que en ti surja esos deseos. Cuando el ángel Gabriel ya habló a María que iba a concebir en su vientre un hijo y al cual ella lo iba a llamar Jesús, vemos más adelante que María le dice pues al Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí
conforme a tu palabra. Lucas 1:38. María, al recibir la palabra del ángel, respondió: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Vemos a María que ya se somete al gobierno de Dios. No solamente Dios puso sus deseos en ella respecto al Salvador, a Cristo, sino que ya también ella expresa el hacer que proviene de Dios. Por eso dice: hágase en mí conforme a tu palabra. En otras palabras, ella estaba diciendo: me rindo y someto mi vida al gobierno de Dios. No es la voluntad de María, es la voluntad de Dios que surgió de ese querer, ¿no?, que Dios puso también en la vida de ella. Y más adelante vemos también ya en el primer milagro respecto a las bodas de Canaán. Ella también, cuando vienen a consultar respecto al vino, ella les dice a estos hombres: hagan todo lo que él dijere. Ella está siempre expresando un sometimiento al gobierno de Cristo. No está expresando sus deseos, su querer, sino el querer del Señor. Eso va a mostrarse en nosotros en la medida, pues, que estemos siendo guiados por el Espíritu de Dios, porque el querer como el hacer proviene del Espíritu. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por este día. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo venga a morar a tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados, para mi sanidad. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por estar en mi corazón, Jesús. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Gracias por el perdón de mis pecados. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud. También la obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra ya nos fue suministrada la sanidad. Lo único que tienes que hacer es de tomarla, recibirla y agradecerle por ello. Voy a mencionar algunos problemas de salud que puedas tener: los riñones, pulmones, hígado, bajo en defensas, el sistema inmunológico, problemas en la visión, audición, en el gusto, en el tacto, problemas de movimiento en los brazos, piernas, en la columna vertebral. Te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Por la llaga de Cristo estás completamente sano. Oramos una vez más en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.